Naturalmente que en nuestro país, como en todo régimen social basado en la propiedad privada, de los instrumentos de la producción económica, hay clases sociales antagónicas. La clase propietaria de esos instrumentos y la clase que no participa en la propiedad de los mismos. Y por eso ocurre la lucha de clases. Y toda lucha de clases implica no solo lucha por razones económicas, sino también por razones de principios y, sobre todo, la lucha de clases se proyecta hacia el porvenir de cualquier país de la Tierra y hacia la suerte del género humano. Pero no es esa la cuestión. La cuestión ideológica que aquí se debate, lo que se discute es saber si la Constitución de la República ha de cumplirse o no. Esa es la cuestión. La cuestión está por encima de las facultades administrativas. Hay una facultad constitucional, la del artículo 3. En México, señores diputados del PAN, el derecho de educar no pertenece a los padres de familia, sino al Estado. Esa es la cuestión. No es un atrevimiento decir que la Constitución así lo afirma. Basta una simple lectura de la Carta Magna. ¿Que no les gusta a determinados sectores de la sociedad? Claro, si lo vienen combatiendo hace más de un siglo. Cuando el poder conservador tuvo el gobierno, no era tolerante, era intolerante. Por eso se estableció la Inquisición. Por eso ardieron muchas almas, y no solo los cuerpos. Intolerancia. Libertad de cultos, no. Libertad religiosa, no. Libertad de educación, no. Libertad de investigación científica, no. Así vivimos 300 años. Y cuando después de conquistada la independencia de la nación, el poder conservador transitoriamente ocupó el mando de nuestro país, otra vez la intolerancia. Los intolerantes llaman a la tolerancia. Los antiguos negadores de los derechos ahora son los que los invocan para negarlos, por supuesto. Es el proceso dialéctico mental y político. ¿La Constitución de la República se debe cumplir o no se debe cumplir? Esa es la pregunta. Cuando se afirma que en México los padres de familia son los que tienen el derecho de educar y que solo el Estado puede coadyuvar con ellos en la labor de enseñanza, se está tomando una actitud subversiva contra la Carta Magna. Se está en oposición no solo a las normas jurídicas que rigen la vida de México, sino a los principios que orientan la vida de nuestro pueblo. En todos los tiempos el poder público ha hecho su tesis pedagógica, su teoría educativa, precisamente para formar la conciencia de las gentes. El que tiene el poder político tiene el derecho de influir en la conciencia colectiva para que ese poder se mantenga, crezca, se depure y se defina. Ese es el proceso de la historia humana. Y no hay un solo caso en ningún tiempo y en ninguna región de la Tierra en la que el Estado haya dejado de educar para formar la conciencia colectiva del pueblo. El derecho de educar en México pertenece al Estado y subsidiariamente a los particulares. La fórmula es al revés de como la presentan los señores diputados de Acción Nacional. Yo sé muy bien, como todos, que hay una pelea alrededor de la tesis de las facultades del Estado.
frente a la llamada iniciativa privada. En todos los frentes, la producción agrícola, la producción industrial, los transportes, los servicios públicos, todo. Y la educación. ¿En dónde debe tenerse el Estado y en dónde los particulares? ¿Que el Estado en nuestro país ha ido ganando terreno? Sí. Y debe ganar más todavía. Evidentemente más. Faltan muchas cosas por nacionalizarse todavía en nuestro país. Muchas. Tenemos que nacionalizar el crédito, el que manejan las instituciones privadas, para conducirlo hacia la producción y para prohibirle que se dedique al agio, al comercio y a actividades improductivas. Tenemos que nacionalizar otras actividades que hace un siglo estaban en manos de los particulares. Y más aún, ya la Constitución señala que en ciertos aspectos de la vida pública o de las actividades económicas, ningún particular puede intervenir a ningún título. Sí, señoras y señores diputados, la Revolución Mexicana se hubiera quedado en los años 20, nada más en la reforma agraria y la legislación del trabajo, seríamos hoy una colonia del extranjero. ¿Qué es lo que ha salvado a México? ¿Por qué estamos en pleno desarrollo? Por la intervención del Estado. Porque el Estado rescató para la nación todos los recursos físicos de nuestro territorio, los del subsuelo, los de la tierra y los de las aguas. Porque el Estado se volvió empresario y tomó en sus manos el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el fierro y el acero. Si no hubiera sido por eso, no seríamos el país que somos hoy. Si el Estado no hubiera intervenido también en los servicios públicos, seguiríamos con los ferrocarriles en manos del extranjero. Seguiríamos en otros muchos aspectos de los servicios, dependiendo del exterior. ¿Qué es lo que difiere? ¿Qué es lo que define a una empresa estatal respecto de una empresa privada? Una empresa del Estado persigue un servicio, una empresa privada persigue el máximo lucro. Esa es la ley de las fuerzas económicas, que no inventé yo, sino el propio proceso natural de la sociedad humana. El Estado ha ido cambiando el signo y el carácter de la producción, de la más importante, servir y no lucrar. El debate se entabla pues entre los que quieren lucrar y los que no quieren sino servir. Esa es la diferencia que existe entre la intervención del Estado en cualquier campo frente a la intervención de la iniciativa privada. Nuestro Estado mexicano, interventor en los actos fundamentales de los intereses colectivos, no va al totalitarismo, va a elevar el nivel de vida del pueblo. En su aspecto económico, en su aspecto social y en su aspecto cultural. Y va a otra cosa no más importante, pero trascendental, a lograr la independencia completa de la nación mexicana. Hacia allá va la intervención del Estado. No va al fascismo el Estado mexicano. Va a una democracia que cada día será más vigorosa, más profunda, más amplia. Somos un país nuevo que está luchando por elevarse con todos los recursos posibles de lo que corresponde o pertenece ya a la humanidad, pero con nuestro sello propio, de acuerdo con los antecedentes de nuestra vida nacional.
Por esa razón, el camino que nuestro pueblo ha elegido es el único posible para nosotros. ¿Por qué se hizo este debate grande? Porque llegamos al fondo de la cuestión. Es cierto que hay algunas escuelas privadas, humildes, que no cobran cuotas. Todos lo sabemos. Pero ¿quién las sostiene? Los fieles o las corporaciones religiosas. Cumplen una finalidad política los maestros de esas escuelas humildes. Reciben su sueldo y cumplen una finalidad política, la de conformar la conciencia de los niños de acuerdo con los principios que ellos sustentan y tienen como válidos. Esa es la realidad. Que hay escuelas también sostenidas por empresas que cobran cuotas medias al alcance de un buen número de mexicanos, cierto. Y por último hay escuelas de lujo, diríamos, como calificó bien un señor diputado de Acción Nacional, para halagar la vanidad de los tontos. También es cierto. ¿Que estamos defendiendo a esas escuelas en minoría, a la de los tontos? No. Ese es un argumento despecioso, como quien estira una cosa elástica. No resiste el menor análisis de la lógica. Eso no es verdad. Los proponentes de la iniciativa no piensan así, ni nadie. Que hay algunos funcionarios públicos que tienen a sus hijos en las escuelas de lujo, porque creen que de ese modo pasan del proletariado a la burguesía, o que quieren llegar hasta la aristocracia. Hay a los tontos que lo hacen. Sí, los hay. Nosotros los conocemos. Muy bien. Pero esos no hacen la historia de México. Ellos hacen sus finanzas personales. Y pasan ni siquiera a la burguesía progresista, pasan a la burguesía de derecha automáticamente. Aunque algunos se sigan diciendo revolucionarios, es otro problema. La revolución es un movimiento, es decir, es una vida que se desenvuelve, es un organismo. Y todos los organismos, lo sabemos, nacen, se desarrollan, se multiplican y o siguen superándose o declinan y desaparecen. Pero como todo organismo, he usado esa expresión no en el sentido biológico, sino en el sentido sociológico, también defecan. Y la Revolución Mexicana ha defecado, es natural. Y por allá andan muchos revolucionarios que pertenecen al excremento de la vida colectiva. ¿Por qué no? Ahora, que además hizo por encima de eso las escuelas privadas que violan la Constitución. ¿Tengan el derecho de fijar cuotas a su antojo? No. Ya decía mi colega, el ingeniero Jorge Cruikshank. Es Cruikshank, de origen inglés, no es Khrushchev. Nació en el Istmo y por lo tanto ustedes pueden ver su color. Ya decía bien que si se pueden formular las tarifas para las cosas espirituales, ¿por qué no se van a fijar las tarifas para un servicio público como es una escuela? Hoteles, escuelas, ferrocarriles, aviones, todo. Que hay muchos mexicanos que son católicos, la mayoría son católicos, que quieren mandar a sus hijos a una escuela particular, en donde los maestros por lo menos no hablen bien de Benito Juárez. Bueno, mandan, pero que no los expriman más, decía un diputado de Acción Nacional. Bueno, es que la diferencia consiste en las escuelas privadas y del Estado, en que las escuelas del Estado las paga el pueblo y las de los
Escuelas particulares les pagan los padres de familia. Si queremos ahondar en el asunto, veremos cómo todas son iguales. Las paga el pueblo. Por conducto de la limosna, por conducto de servicios, de cooperación, de mil maneras. Las agrupaciones religiosas entonces tienen las escuelas privadas y pues, todo sale del pueblo. ¿De dónde han de salir las cosas? Del pueblo. De un modo o de otro. Muy bien. Que elija cada quien su escuela. Pero no olvidando que no tienen el derecho de educar sino por concesión del Estado, por permiso de la autoridad. Hay dos maneras para acabar con eso. Que la mayoría del pueblo mexicano le diga al Congreso de la Unión, se suprime el artículo 3º, se modifica. Ese día, cuando la mayoría de los mexicanos, conscientemente con su firma, no a través de intermediarios, sino directamente la mayoría del pueblo diga sí, queremos que se supriman las escuelas por la orientación que tienen, ese día yo me sumo a la mayoría del pueblo mexicano. Pero eso es imposible, porque la mayoría del pueblo mexicano lo que quiere es justamente una educación como la que tenemos, como la establece el artículo 3º de la Carta Magna. O bien levantándose en armas y acabando con este estado cochino que tenemos en México. Una cosa es que el pueblo mexicano en su mayoría sea católico y otra cosa es que la mayoría del pueblo mexicano considere incompatible su fe religiosa con su deseo de progreso. No hay incompatibilidad entre el deseo de ir adelante y la conciencia religiosa. Y la historia lo ha probado siempre. Ahora, que detrás de esto hay la vieja lucha entre las dos facciones históricas de México, claro, ya lo vemos, y qué bueno que la haya. En lugar de haber sido una lucha callejera, ahora es una lucha dentro de las instituciones. Perfecto, la democracia mexicana gana. Y perdonen, señores, que yo haya intervenido porque me parecía de obvia resolución, como la mayoría del Congreso, de la Cámara, lo había resuelto.